iniciativa de cambiar desde ya, desde el momento en que nos decidimos a asumir el reto de ser líderes estratégicos. Ya tenemos un compromiso con todos, especialmente con nosotros mismos, en el sentido de que ser un líder estratégico es un paso más arriba que los otros tipos de liderazgos. Recuerden que el líder estratégico está siempre anticipándose a lo que va a pasar. Está planificando en corto, mediano y largo plazo lo que va a suceder. Por lo tanto, es responsable de todos los pasos que da y del tiempo que va a demorar en lograr los objetivos o las metas. Vamos a entrar a desarrollar ya de manera un poquito más práctica las habilidades más complementarias, más cercanas al liderazgo, entre ellas, por ejemplo, la empatía, la actitud emocional, la inteligencia, pero todo eso va a funcionar siempre y cuando nuestro compromiso sea permanente y sincero, en el sentido de que van a aparecer nuevos líderes, muchos de los cuales no los tenemos muy, digamos, visualizados porque vienen de otros lugares remotos y que en su estado natural están desarrollando actividades de liderazgo empresarial, institucional y personal de una manera muy impactante. No sin ir muy lejos, por ejemplo, recordamos a Bill Gates, ¿no? Con su compañía creada en el año 75, decía que no tenía el señor Bill Gates todas las condiciones necesarias, tenía las básicas, pero más que nada su espíritu de inversión y de innovación fue el que le llevó en pocos años a ser, digamos, la persona más rica del mundo en el sentido del aspecto monetario, ¿no? Bueno, la historia la tienen ustedes a la mano, pero sin embargo este líder tecnológico, digamos que ha creado muchas ayudas complementarias. No solamente aporta gran parte de su patrimonio económico a las naciones más pobres o menos desarrolladas, sino que está provocando nuevos cambios. En una reciente entrevista dijo acertadamente pues que en todo este proceso de manejar su fortuna, lo más importante que ha encontrado y lo que más le llama a reflexionar y le anima a seguir aportando es que las personas son el centro y lo más importante de toda empresa, ¿no? La persona entonces se ha convertido para los líderes en el centro de atención. Eso quiere decir que tenemos que empezar a pensar más en los que nos rodean, en nuestros círculos. Ahora vamos a ver los círculos también que tienen todas las personas, y eso es muy importante porque podríamos estar desarrollando una actitud negativa sin darnos cuenta. Podríamos estar haciéndonos ver como antilíderes, ¿no? Sin darnos cuenta, porque muchas veces si solamente pensamos en nosotros y creemos que todos tienen que estar atentos a nosotros y todos tienen que darnos lo mejor de sí, caemos en un error. Hay que corresponder. Uno de los principios del liderazgo transaccional es dar y recibir, o recibir y dar, ¿no? Permanentemente. Entonces, ¿cómo una persona se convierte en líder? Que es lo que venimos proponiendo desde hace varias semanas, incluso antes de estas reuniones, es que debe trabajar. El trabajo tiene muchos bemoles, no es desconocido de que en alguna época de la humanidad el trabajo era la esclavitud. Pero después de eso está pues que el trabajo también nos gratifica y enaltece. Y hay otros tipos de trabajo que nos dan mucho placer, ¿no? Por ejemplo, en nuestro campo de las comunicaciones, conversar con las personas a través de la radio, la televisión, con pocas o muchas personas, en realidad nos llena de alegría porque sabemos que alguien nos está atendiendo y lo que comunicamos se convierte en algo positivo para la persona, ¿no? Entonces el trabajo incansable, permanente, es una de las características que ustedes tienen que emprender, ¿no? Ya creo que está de más decirles que sin trabajo no va a haber éxito, se requiere trabajar, ¿no? El número 2 es soñar. En verdad debemos tener una ilusión, y esa ilusión es
digamos, lo que queremos lograr. Puede ser desde lo más íntimo emocionalmente hablando hasta lo más objetivo físicamente hablando. Emocionalmente hablando, de lo más íntimo puede ser tratar de alcanzar, por ejemplo, la felicidad, ¿no? O tratar de alcanzar, como en el campo religioso, por ejemplo, el perdón, ¿no? La vida eterna. Es un ejemplo que estamos dando de intimidad personal o social. Esa ilusión tiene que ser el centro a través del cual empezamos a cambiar. O puede ser algo muy físico, ¿no? Por ejemplo, tangible, como el primer automóvil propio que tú quieras tener, y no cualquier automóvil, uno de marca, de un buen acabado, que te dé prestigio. En ambos campos, desde lo objetivo a lo subjetivo, estamos soñando. Lo que es importante es que para que este sueño se cumpla, tienes que seguir ciertas pautas. Y una de las más importantes es convencer a tu cerebro de que tienes que lograrlo. El cerebro es un organismo que todos conocemos, pero que requiere que constantemente le estés diciendo qué tiene que hacer. Tengo que triunfar, tengo que lograr el éxito, tengo que hacer esto. A veces el cerebro, por cuestiones, digamos, familiares, ¿no? Involuntarias, de repente, se graba mensajes negativos, como por ejemplo, no lo puedo hacer, me siento cansado, todos me ganan, no tengo esto. Se vuelve un cerebro negativo, y eso es porque de alguna manera el entorno a veces, digamos, de manera casual lo ha hecho así, o por ignorancia, ¿no? Pero a veces también puede ocurrir, pues, que se programa el cerebro para ser perdedores, ¿no? Y eso ya es, digamos, peor. Entonces hay que enseñar al cerebro, repitiendo todos los días lo que tenemos que hacer, lo que tenemos que lograr, y que sí podemos alcanzarlo. Una vez que él lo crea, todo va a funcionar mejor. Hay que tener, en tercer lugar, independencia. Independencia significa que una persona que quiere emprender un cambio como el que ustedes están haciendo, confíe en sus instintos. Independientemente de que los demás le puedan criticar, si tú quieres convertirte en un gran cantante, ponte a cantar, como decíamos en la clase anterior, y ten la seguridad que primero te vas a equivocar bastante, pero en la medida que sigas repitiendo lo mismo, vas a descubrir tus errores y lo vas a mejorar. Si tu instinto es que vas a ser el mejor, digamos, ingeniero, que va a destacar y que va a romper los esquemas y que va a dejar muchos modelos de ingeniería para la posteridad, y que va a ser cercano a ser nominado a un premio Nobel, tienes que hacerlo, porque en todas las profesiones lo que interesa es, independientemente de lo que digan los demás, tú tienes una meta que lograr. Yo les puedo dar muchos ejemplos personales o de personas que están en la internet, que han confiado en sus instintos y que lo han logrado, ¿cierto? Y aquí el secreto es no intimidarse porque otros nos dicen que no lo vamos a lograr. Así me lo dijo hace 35 años un profesor mayor que yo, cuando le dije que iba a publicar mi primer libro, y él me dijo así abiertamente, no me hagas reír, ni yo, que tengo 40 años, nunca he publicado un libro, y tú que tienes 20, no lo vas a hacer, ¿no? Bueno, de esa fecha, de 35 años, a hoy día, 2021, ya he publicado 11 libros, y esa barrera que quisieron ponerme, en realidad fue un desafío. De esa manera, si ustedes confían, van a lograr todo lo que se proponen, tengan la seguridad que lo van a lograr. En cuarto lugar, hay que estar enfocados a los clientes. Tengan en cuenta de que en este mundo tan competitivo tenemos que pensar que nada es gratis. Absolutamente nada es gratis. No sé si ustedes pues pueden plantearme una idea de qué cosa es gratis, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos el concepto de que todo cuesta y que todos los recursos son escasos, vamos a hacer la contrapartida, ¿cierto? Vamos a enfocarnos a que cuando nosotros también damos algo,
tenemos que pensar en la rentabilidad. Por eso hablamos de comunicación rentable. Actitudes de gente muy exitosa, donde hay muchos premios Nobel, de donde viene la alta tecnología, 5G, 6G, de repente las irrupciones tecnológicas. Ellos ya comprendieron hace muchas décadas que el tiempo vale más y lo están contabilizando en segundos, mientras que nosotros de repente todavía estamos pensando en que esta sesión tiene 2 horas, en otro lugar saben que tiene 120 minutos y saben que son solamente 2000 segundos. Entonces tenemos que enfocarnos en el cliente, y lo cual significa que tienes que pensar en qué vas a recibir, ¿cierto? Cariño, amistad, compañía, bienes materiales, tecnología o conocimientos, ¿no? Los conocimientos son un objeto. Hoy en día los conocimientos los asimilamos a través de las conversaciones como esta, o también leyendo libros, revistas, o también escuchando audios o videos. Más adelante, ¿cómo adquiriremos los conocimientos, ¿no? Nuestros abuelitos, que se iban a imaginar, pues, que podríamos estar conversando a miles de kilómetros o a cientos de kilómetros, como los alumnos que tenemos en este grupo de Honduras y Estados Unidos, donde están comprando conocimiento a miles de kilómetros, ¿no? Todo indica que de aquí a unos 50 años o más o menos podremos comprar conocimientos en cápsulas, en pastillas, ¿no? Bien, hay una frase que vengo pregonando ya hace varios años que dice: trabaja como albañil para que mañana disfrutes como arquitecto. No se olviden, ¿no? Al principio no es fácil. 5, sencillez. El líder tiene que ser sencillo. Una de las características más utilizadas por Microsoft es la sencillez, ¿no? O sea, tratar de no ser tan pomposos. Otro es, vamos a avanzar un poquito rápido y dentro de los 5 minutos les voy a pedir la definición, por favor, de liderazgo estratégico. Trabajo en equipo se ha convertido ya hace muchas décadas, en una tarea importante para el líder. El líder tiene que saber guiar al equipo, por lo tanto tiene que saber qué les va a delegar, qué funciones les va a dar. Algo que es muy cierto es que nadie alcanza el éxito solo. Siempre necesitamos ayuda, socios, colaboradores. Aunque pueda ser que haya algún ejemplo de un líder exitoso en el mercado tecnológico que lo hizo todo solo, podría ser, tendríamos que buscarlo, pero generalmente el 99.95% necesita de alguien. Bill Gates, en sus libros, en sus memorias, demuestra cómo, pues, en compañía de otros compañeros de sus clases, de su aula, pudo llegar a tener tantos miles de millones. No estamos hablando de que el dinero sea todo, sino que estamos hablando de que las metas tienen que cuantificarse y que se requiere de ayuda. Por lo tanto, hay que elegir con quién andamos. Hay que elegir cómo nos agrupamos y con quién nos agrupamos. Pero el principio es que solo lo vas a hacer muy lento y posiblemente en el camino te distraigas. Hay que cuidar el gasto, el presupuesto. Es muy importante tener en cuenta que no podemos despilfarrar lo poco que tenemos, ¿no? Quizás para nosotros, ya somos mayores de 60 años, los que tenemos 50 años, el dinero no nos llegó fácil, ¿no? Es una condición natural de mi generación que hemos tenido que trabajar desde muy temprana edad. Al menos yo empecé trabajando a los 9 años formalmente para generar un recurso que se llama la renta personal. Y así como cuesta ganar el dinero, hay que saberlo administrar. Producto de ese trabajo, digamos, voluntario que empecé muy temprano, les dije ya que a los 19 años me compré mi primer automóvil Volkswagen Escarabajo, 0 kilómetros, color beige, producto de mi propio trabajo, ¿no? Mis padres no tuvieron que invertir en ese capricho o sueño que tenía de tener un primer automóvil, ¿no?
todos lo podemos lograr. Y eso no quiere decir que lo tuve porque tenía excelentes condiciones económicas, no. Yo les estoy diciendo que tuvimos que trabajar desde esa edad para tener algo propio. Hay que tener capacidad de adaptación. Muchas de las compañías han fracasado porque no se adaptaron al cambio. Muchos personajes de la historia fracasan porque no se adaptan al cambio. Ahí tenemos las recientes elecciones presidenciales. Ahí tenemos, por ejemplo, las empresas que cuando se cambió a la digitalización, al mundo de la fotografía, se quedaron sin mercado porque no supieron adaptarse o confiaron mucho en lo que estaban haciendo. El mayor desafío, como dice Bill Gates, el mayor asesino de una empresa es el cambio rápido. Y si rechazas ese cambio diciendo no puedo cambiar porque yo estoy bien, significa que no te estás adaptando. Todo está cambiando cada vez más rápido. El mercado quiere que, así como hay nuevas tecnologías, las personas se adapten a las nuevas tecnologías inmediatamente. Y eso es uno de los requisitos muy importantes en este momento para los líderes estratégicos. Por lo tanto, aquí, para cambiar se necesita, digamos, la capacidad de adaptarse. Algunos lo ven difícil. En su familia, por ejemplo, en el grupo que ustedes conocen, hay personas que se adaptan muy poco a los cambios y siempre se mantienen en la monotonía de la historia, del tiempo. Hagan un ejercicio de revisión en sus círculos familiares, digo pues unos 6 grupos familiares, y vean cuáles de ellos cambian de muebles cada año. Incluso con los mismos muebles de sala, comedor o dormitorio, como puedan hacerlo, revisen cada cuánto tiempo cambian de posición los muebles. Van a encontrar que hay familias que, así como lo hicieron hace 30 años, así siguen viviendo y están conformes. Y también van a encontrar hogares donde el cambio de los muebles en su posición varía cada mes, por ejemplo, ¿no? Entonces la adaptación es una cualidad del ser humano. Justamente por eso es que evolucionamos como seres, ¿no? Porque nos adaptamos al cambio. Muy bien, jóvenes. Y a ver, quiero escuchar 3 definiciones de liderazgo estratégico que quieran ustedes formular. Doctor, Te escucho. Propongo una definición, a mi parecer sería la habilidad de influenciar a las personas positivamente, no de imponerse sobre ellos, sino más bien de influenciarlos a explotar su máximo potencial. Alejandro, ¿no? Sí, Winston Alejandro. Muy bien, mi estimado Alejandro. Tiene mucha razón, ¿no? El líder tiene que ir desarrollando su capacidad de influencia. Y vamos a verlo ahora también nuevamente. Influir en los demás de modo positivo. Esa es la característica, digamos, más desafiante de las personas que quieren ser líderes o que, siendo líderes naturales, quieren avanzar hacia ser un líder estratégico. Tenemos que influenciar a los demás en todos los aspectos, y eso lo vamos a ver también ahora. Porque hay muchas personas que no quieren cambiar o adaptarse a las nuevas realidades si es que alguien no los anima. Y eso es lo que diferencia a los líderes de los seguidores, que nosotros llamamos colaboradores. Los seguidores colaboradores, que son la mayoría, muchas veces se sienten cómodos de esa posición. Son aquellos que dicen, primero que lo pruebe Carlos, primero que lo pruebe María, que le va bien, yo lo hago. Y esa comodidad es buena, en algún sentido es buena porque no se arriesga, ¿no? Pero el líder siempre está queriendo ser
tal manera que si tú valoras lo que estás recibiendo o dando, vas a darle mayor productividad a lo que tienes, ¿no? No dejen de ser sencillos. La sencillez no significa que tú evites de vestirte bien, elegantemente, ¿no? Sencillez significa ser humilde, ubicarse, porque a veces pueden haber personas que se pueden sentir mal si es que hablas mucho de dinero, si es que hablas mucho de felicidad, si es que hablas mucho del perdón. Entonces tenemos que ubicarnos, tratar de ser más humildes. Trabajar en equipo ya es una de las condiciones necesarias, imprescindibles, porque tenemos equipos de seguidores o colaboradores que los tenemos que llevar al éxito lo antes posible y con rentabilidad, para que se llame liderazgo económico, ¿no? No gastar de más. Eso no quiere decir que te conviertas en un tacaño social, ¿no? Sino que sencillamente cada gasto que realices debe servir para avanzar en algo, ¿no? O que ayude a otras personas. En ese aspecto, digamos, el mundo tiene muchas asociaciones, agrupaciones que tienen como finalidad ayudar a las personas más necesitadas, ¿no? Y cuando se hace y cuando se colabora con alguien, se hace de todo corazón y no se considera un gasto, ¿no? Se considera parte de nuestra vida. El dar lo que tenemos, así sea muy poquito. Estar dispuesto al cambio significa tener que adaptarse permanentemente. ¿Alguna definición más que tengan de liderazgo? Liderazgo estratégico. Buenas tardes, profesor. Habla César Cori. ¿Cómo estás, César? ¿Cómo va? ¿Qué tal? Adelante. El liderazgo estratégico hay que arriesgar. Si no arriesgas, no aprendes. El líder tiene que desarrollar con inteligencia, con sabiduría, con capacidad y preguntar a los que tienen experiencia. Así uno va aprendiendo poco a poco y desarrollas y aprendes en cualquier campo. Hay que ser humilde y trabajar en equipo. Así mejora en el campo que uno desarrolla. Gracias. Muy bien, César. Excelente acotación que redondea lo que estamos diciendo, ¿no? No hay que dejarse intimidar porque alguien te dice, tú no lo vas a lograr nunca, ¿no? Exacto, claro. Claro, por ejemplo, hay personas que dicen, yo voy a tener mi casa propia algún día. Y te van a decir, pero ¿cómo vas a lograrlo? No puedes, cuesta mucho, imposible. No, nada es imposible si ustedes lo plantean. Tenemos que saber seleccionar lo que estamos haciendo, ¿no? Y eso posiblemente nos lleve a ir seleccionando de a poco nuestros grupos de amigos, a ir dejando en el camino, no en el olvido, ¿no? Pero ya no en primer lugar a aquellos que no nos llevan hacia arriba y que de alguna manera nos están jalando siempre en otro sentido. Es una cualidad importante del líder trabajar, avanzar con inteligencia. Ya lo vamos a hacer. Adelante. ¿Quién habla? Sí, profesor, habla Roy Payano. Adelante, Roy. Yo tengo un concepto sobre liderazgo, ¿ya? Es una habilidad blanda, para mí es una habilidad blanda que le dota de una capacidad a una persona de poder guiar a grupos humanos, ¿no? O a equipos de trabajo, ya potenciando sus fortalezas y mitigando sus debilidades, ¿no? Para todos, o sea, para que ese equipo o ese grupo humano consiga un objetivo común, ¿no? Y aparte también aquel que ejerce este liderazgo tiene que tener otras habilidades blandas complementarias, ¿no? Como la empatía, pues, ¿no? Etcétera, ¿no? Solidaridad, compañerismo, etcétera, ¿no? Para mí esa es la definición que yo tenía por liderazgo. Muy bien, Roy, gracias. Excelente, en el sentido de que el líder, sobre todo el líder estratégico, que es un poquito más arriba de lo que es el común de los líderes, está anticipando lo que va a pasar, planifica, evalúa sus recursos y luego actúa. Entonces tiene la función de llevar a todos los que forman parte de su grupo hacia la culminación, el logro de la meta. Es su responsabilidad y para eso requiere herramientas. Una de ellas, la primera que estamos usando, es la comunicación. Hablar. Comunicarse de manera oral, a veces escrita, a veces gestual, proxémica. Entonces se requiere, digamos, ir conociendo un poquito más las habilidades comunicacionales y vamos a ver ahora otras que has mencionado, Roy. Muy bien, jóvenes. ¿Alguien más libremente? ¿Nadie más?
Entonces ya ustedes internamente elaboran su definición y le envían al driver de Google, porque ahí tenemos que ir acumulando sus ejercicios semanales para que tengan una evaluación. Bien, segunda parte de esta reunión es ir entrando hacia otras habilidades blandas, porque en el transcurso de los últimos años, las habilidades duras han dejado de ser más relevantes que las habilidades blandas, ¿no? No quiere decir que no sean importantes, son sumamente importantes en el sentido de que para ser economista tenemos que estudiar mucho, para ser ingeniero tienen que pasar muchas barreras, el médico tiene que estar pues permanentemente en contacto con el cuerpo humano, ¿no? Y miren cómo ha evolucionado la medicina desde que los primeros médicos tuvieron que aprender anatomía humana a partir de los dibujos de Leonardo da Vinci, de Miguel Ángel, en una época en la que no se podía tocar ni abrir el cuerpo humano porque era tomado como, digamos, una actividad de hechicería, ¿no? Y así murieron muchos genios de esa época porque no podían tocar el cuerpo humano. Por lo tanto, tenían que recurrir pues, a los grandes dibujantes de la época, Miguel Ángel, Leonardo da Vinci, cuya historia es interesante porque imagínense cómo aprendieron ellos a dibujar el cuerpo humano internamente. Ya es toda una historia muy bonita. Hoy en día los médicos aprenden tridimensionalmente con hologramas. O sea, inclusive ya no tienen que entrar como nosotros cuando entrábamos pues a la morgue, ¿no? Y entrábamos a ver el cadáver, y la disección y todas las anécdotas que pasaban ahí. Se ha evolucionado tanto que hoy en día las habilidades duras se aprenden con más facilidad, ¿ya? Y se califican con un título de licenciatura o con una maestría, por lo tanto ya las habilidades duras tú las tienes certificadas. Este asunto va por el lado de las habilidades blandas, como por ejemplo la confianza en el equipo, ¿no? La empatía, la creatividad, la curiosidad. Todas estas habilidades blandas que ven acá abajo a la derecha, digamos, en los próximos años o décadas van a ser sumamente importantes. Recuerden que estamos también lindando por el campo de la robótica. Entre uno y otro, las habilidades blandas van a destacar cada vez más. En segundo lugar, las habilidades blandas están más enfocadas a las competencias sociales. Es decir, el líder, en una de las misiones que tiene ya repetidas varias veces, es pensar en los demás, lograr que sus grupos avancen, logren las metas. Cuando los grupos formados por muchas personas, miles de personas, se dan cuenta de que el líder no está pensando en los demás, que está pensando en sí mismo y que está ganando para sí mismo, no solamente posiciones y dinero, reconocimiento, el grupo lo va a abandonar. Y lo peor de todo no es que el líder deje de ser el que guía ese grupo, sino que lo que se había prometido, la visión que teníamos, queda en el aire y el grupo no avanza. Y es una gran responsabilidad de nosotros los líderes hacer que avancen, que logren las metas. Y cuando le sumamos la palabra estratégico, queremos decir que el líder tiene que ser aún más inteligente todavía. Y al tratar de ser más inteligente significa que tiene que analizar con mayor profundidad las debilidades y fortalezas de las personas. Por eso es que acá entra a tallar la actitud emocional, la inteligencia emocional, para aumentar la capacidad del líder, aumentar el rendimiento del equipo, mejorar la toma de decisiones, mejorar el bienestar personal, reducir la rotación de personas y disminuir el estrés. Fíjese qué importante hoy en día que podamos reconocer que una de las enfermedades derivadas de la pandemia es el estrés, ¿no? Y cuando el médico atiende a una persona con síntomas de COVID, le va a decir, evita estresarte, porque el estrés
te puede llevar a la muerte, ¿no? Y el estrés ya es una enfermedad reconocida hace cientos de años, que también tuvo su revaloración como variable importante en la cura del cáncer. Muchos libros, como revistas, si se recordarán la revista Selecciones, El remedio infalible de la vida es la risa, salieron pues a rebatir el estrés porque se descubrió que nuestras células, neuronas, etcétera, si se sienten estresadas, se reproducen menos o van muriendo. Hoy en día con el COVID quedó cerrado ya este círculo y el estrés es reconocida como una enfermedad social. Por lo tanto hay que evitar estresarnos. Pero eso no quiere decir pues que estrés se puede evitar siendo ocioso, ¿no? No vayan a tomarlo así, sino que el nivel de preocupación o ansiedad por una situación que aún no llega debe ser controlado. Y eso lo vamos a hacer con inteligencia emocional. Les envié un video de cómo mejorar su autoconfianza. Sería bueno que lo vean nuevamente y vayan descubriendo que hay formas de mejorar nuestra autoconfianza para ir disminuyendo los niveles de estrés, ¿no? El bienestar social no solamente es, digamos, el sentirse bien con salud, sino también es la presencia. Vamos a ver cómo la presencia de la persona es importante. Y no se exagera cuando se dice que antes de una reunión tenemos que hacer todo un ritual, ¿no? Desde darse un buen baño hasta ir a la peluquería, ¿no? Al menos yo no tengo esa necesidad, pero ahí están, pues, todos los rituales que se tienen que hacer antes de conversar o reunirse con alguien. Vestirse bien. En estos momentos en los que estamos tan lejos, cada uno en su residencia, ¿cuántos de nosotros nos perfumamos antes de empezar a conversar? Y eso no quiere decir que vas a sentir el aroma de cierta marca, ¿no? Pero es que te sientes bien y es que te alistas para una reunión, te preparas para la reunión, te acicalas para la reunión, porque hay que darle la importancia a estos pequeños aspectos que se llaman bienestar personal, ¿no? Y el bienestar personal también puede ir hasta el campo de la economía, campo de la capacidad económica, de cuánto tienes de dinero disponible, ahorrado, cuánto vas a cobrar. Sí, es necesario conversar de eso, ¿no? Ya les dije que nada es gratis en este mundo. Y lo poco que recibimos, ya sea como pensión, como sueldo o como propina, tiene que administrarse adecuadamente. Pero tampoco tenemos que pensar de que todos tienen la obligación de darnos algo. Eso es lo que el líder estratégico comprende desde un principio. No todos tienen la obligación de darnos algo. Tenemos que procurarnos nuestros propios ingresos. Y así, con toda seguridad, va a tener más valor. Bien, jóvenes, entonces, estas son algunas de las bases de la actitud emocional. De hecho, que hay mucho más que hablar. Por ejemplo, la toma de decisiones, que es importante para el líder. Debemos aprender a tomar buenas decisiones. Pero no tengamos miedo de equivocarnos tampoco. Algunas veces nos hemos equivocado, seguiremos equivocándonos, no por eso vamos a dejar de tomar decisiones. Lo que caracteriza al líder estratégico es que en poco tiempo analiza toda la situación y toma la decisión correcta. ¿Que se va a equivocar? Posiblemente sí, y esto cuando ustedes han espectado los partidos por el campeonato mundial, etcétera, de nuestro equipo de fútbol, van a encontrar una correlación como una decisión errada perjudica a todos, incluidos los hinchas, que sufrimos bastante porque todavía no logramos ser campeones mundiales, ¿no?, en el fútbol. Un líder debe ser un coach. El coach debe ser su propio, digamos, entrenador. Yo debo ser mi propio entrenador. Es decir, no debo esperar a que alguien lo haga por mí. Yo tengo que estar dispuesto siempre a estar listo para la acción, en todo aspecto emocional y el aspecto físico, ¿no? Por eso que tenemos que autogestionarnos, automotivarnos, tener siempre una actitud positiva. A ver, ¿cuántos de ustedes alguna vez en la vida tienen actitudes negativas?
no los vemos, pero estamos sin cámara, pero alguna vez tenemos actitudes negativas. Ejemplo de actitud negativa. Dos ejemplos, a ver, de actitud negativa que hayan desarrollado o visto que otros han desarrollado. Por ejemplo, actitud La negativa. envidia, el racismo. Muy bien, claro. Otra actitud negativa que hayan visto por ahí, no que ustedes la hayan cometido. Con nuestros amigos, con nuestra familia, con la gente del pueblo, etcétera, etcétera. Con los trabajadores X, ¿no? Por ejemplo, una actitud negativa es decirle a las personas qué feo te viste, ¿no? Cuando lo que debe hacerse es lo contrario, ¿no? Hacerle ver lo importante que es verse bien, o el esfuerzo que esa persona con sus pocos recursos está tratando de verse bien, ¿no? Hay que tener capacidad de triunfo. Habrá personas en nuestro grupo, nuestra familia, amistades, que se descontrolan emocionalmente, tanto en el aspecto positivo como negativo. Por ejemplo, en el aspecto positivo, el descontrol emocional es aquella persona que empieza a reír si no puede parar. ¿Conocen a alguien de esas personas? Hasta que tú te acercas y le dices, no te rías porque te están viendo mal, o qué sé yo. Me ha pasado a mí, cuando hemos tenido mesas redondas, entre 3 o 4 expositores, y de repente uno de ellos cuenta un chiste o escucha un chiste delante del auditorio, 500, 1000 personas, y no para de reírse. Entonces tenemos que darle un empujoncito, tocarle el hombro, decirle, cálmate, ¿no? O en el aspecto negativo, personas que pierden el control y empiezan a insultar a todo el mundo, ¿no? Ya sea hijos, padres, familia, vecinos. Eso es perder el control, no tener autocontrol. El líder, estimado, tiene que hacer un examen, un autoexamen, de cómo está manejando su emocionalidad. Tiene que estar atento de que en algún momento van a haber factores que nos ponen a prueba. Sin embargo, hay actividades que nosotros hacemos conscientemente. Los gestos, por ejemplo, cuando ceñimos las cejas o abrimos los ojos o la boca, eso está dentro del campo de la conciencia. Lo estamos haciendo profesamente para influenciar en alguien. Lo parasimpático es todo aquello que no gobernamos, ¿no? No gobernamos, pero está funcionando dentro de nuestro cuerpo. Ejemplo, el estómago en este momento, si alguno de ustedes no tuvo la suerte de desayunar y algunos no han almorzado, nuestros intestinos delgados están realizando una función forzada. En algún momento nos vamos a dar cuenta. Mis alumnos, por ejemplo, cuando están cara a cara en el aula, lo manifiestan porque empiezan a poner cara de cocodrilo, de hipopótamo, empiezan a bostezar, ¿no? Lo parasimpático es el movimiento que no controlamos conscientemente, pero que se está dando paralelamente a esta conversación. Pero hay personas que logran ingresar a ese campo y lo hacen, pero son muy raras las personas que, por ejemplo, pueden controlar el ritmo de los latidos de su corazón. Fíjate que en la sala de operaciones, de 1000 personas, son 1 o 2 personas que pueden pedir una operación sin anestesia y pueden controlar el dolor, ¿no? En cambio, lo simpático es aquello que nosotros hacemos conscientemente, que lo hacemos todos los días, en todo momento. El caminar, por ejemplo, son acciones, digamos, de nuestros periféricos controladas y que lo hacemos de manera consciente. Caminamos lento, caminamos rápido, pero de lo que no estamos conscientes es parasimpático, por ejemplo, es en qué posición van los brazos de los pies cuando caminamos. Lo normal es que si levantamos la pierna izquierda hacia adelante, el brazo derecho se va hacia atrás, a la inversa, ¿no? Todas estas actividades son de conciencia orgánica. El líder lo que aprende con el paso de los años es a controlar lo que las personas ven, a crear un discurso proxémico, gestual, adecuado al auditorio, y lo explota bastante bien, ¿no? Pero ya eso es parte, digamos, de un líder que es más, digamos, presencial
y está más en el campo del discurso retórico, del contacto físico, ¿no? El líder político tiene esas características cuando tiene que salir siempre al escenario y convencer a la audiencia. Sin ir muy lejos, por ejemplo, si comparamos a nuestro líder, el actual presidente de la República, ustedes van a entrar en contradicción de repente, ¿no? ¿Qué dominio de escenario tiene, no? Bueno, eso es lo que quiero empatizar, que debemos ser conscientes de cómo nos están viendo los demás. Bien, entonces ya pasando del 1, 2 y 3, de los cuadrantes 1, 2 y 3, ya es la suma de todo lo anterior, donde ya tú te vuelves un líder inspirador por el manejo de la conciencia, autoconciencia y la gestión. O sea, creas en los demás la capacidad de verte o percibirte como alguien de confianza. Te conviertes en un influenciador, tema que está muy de moda en las redes sociales, influencers, ¿no? Y las personas nos enseñan con su forma de hacer, vestir o gastar cómo debemos comportarnos. El líder tiene que aprender de esos influencers algo. Aprendes a gestionar los conflictos, a reducir el enfrentamiento y a tratar de que todos ganen a la vez, ¿no? Aprendes a que todos trabajen en equipo de manera coordinada, automotivada y muy colaborativa. Este círculo de inteligencia emocional se tiene que ir manejando de menos a más, desde el 1 hasta el 4, en el sentido horario, para poder ir avanzando. De tal manera que durante la semana que viene ustedes vayan poniendo en práctica alguna de estas características. Es que el liderazgo de por sí implica que tiene que haber mínimo 2 personas, ¿no? Un líder que está dispuesto a sacrificarse, porque el líder asume algunos sacrificios. Si ustedes se dan cuenta, y ponemos líderes de la historia, sin ir al plano netamente religioso, por ejemplo, todos estarán de acuerdo de que Jesucristo fue un líder. Entonces, él sacrificó mucho de su persona, ¿no? Un campo menos, digamos, dramático, la historia de un papa que tiene que sacrificarse en bien de su población, ¿no? Tiene que renunciar a varios privilegios. El líder muchas veces está, digamos, expuesto a el ridículo, y ese es el motivo por el cual los seguidores no quieren asumir el rol de líderes, y por eso es que muchas personas mejor dicen: yo soy seguidor toda la vida, no me arriesgo. Segundo, el líder tiene una capacidad de persuasión que tiene que ir en crecimiento. Persuadir es bueno, influenciar es muy bueno, como dijo uno de sus colegas temprano. Hay que aprender a influenciar a los demás. La expresión más conocida en el mundo juvenil del comercio televisivo es los influencers de la moda de las grandes marcas, de personas que logran llegar a unos estándares empáticos o físicos y que se hacen creíbles para su grupo. Esa es una forma de persuasión. Recuerden que la persuasión es la capacidad que tenemos para hacer que los demás realicen actividades que los llevan a estados positivos superiores. No confundir con el término manipulación. La manipulación tiene un enfoque más negativo, ¿no? De manipular la conciencia social, la ideología de las personas para lograr ciertos fines. No, aquí hablamos de persuasión en el sentido de que debemos convencer a las demás personas para que sigan esforzándose, trabajando, cambiando, colaborando, trabajando en equipo. Recuerden que el carisma es esa capacidad que tenemos de sentirnos como los demás, de ponernos a la altura de los otros
para no volvernos, digamos, antipáticos o intimidar a los que nos rodean, se puede manejar bastante mejor hoy en día. Yo les pido del 1 al 10 que me digan cuán empáticos son ustedes con las personas que les rodean. De repente vamos a debatir, ¿no? Porque miren, si una persona es solitaria, vive sola, está expuesta, digamos, al silencio, se acostumbra a comer solo, vivir solo, dormir solo, qué sé yo. Cuando despierta no tiene a quien saludar, cuando se acuesta no tiene de quién despedirse, cuando tiene una duda o problema no tiene con quién consultar. ¿Podría esta persona tener rasgos de ser antipático? Creo que los dos tienen un objetivo en común, porque yo puedo persuadir a una persona para llegar, digamos, a alcanzar un objetivo, una meta. Puedo manipular a un grupo de personas para llegar a esa misma meta, pero acá hay una diferencia entre las dos, ¿no? Que yo persuado con buenas artes, ¿no? Con buenos consejos y buenas palabras, pero cuando yo manipulo, puedo entregar, digamos, algún bien, algo económico, algo para que esa persona llegue. Ahí son dos cosas. Por ejemplo, un gran manipulador de la conciencia social fue Adolfo Hitler, ¿no? Fue un líder, pero manipuló la conciencia porque los llevó a un estado negativo, de una posición de superioridad, hasta el punto de que ellos creían de que eran los únicos que podían sobrevivir en la Tierra, ¿no? En cambio, la persuasión que estamos viendo nosotros siempre va a tener como principio el crecimiento personal de los demás. Por eso lo diferencio. Desde el punto de vista positivo. Y para terminar la idea que estaba dando de una persona que se sienta antipática, es porque a veces, digamos, no ha razonado en el aspecto de que él se ve bien, porque está en un mundo cerrado, pero desde afuera, como vamos a ver dentro de unos minutos, lo perciben mal, creen de que es una persona antipática. Entonces hay que tener cuidado en diferenciar estas dos posiciones. ¿Cómo me ven, no? Las demás personas, cómo me sienten las demás personas y cómo creo que yo estoy. Hay que equilibrar. No necesariamente como yo creo que soy, me ven las otras personas. Sería bueno darle la oportunidad a las otras personas preguntándoles directamente, ¿no? Quisiera que me des una apreciación de mi persona. Eso es bueno porque el líder es humilde y es capaz de recibir las críticas de los demás en bien de mejorar. La integridad es hacer lo correcto. Yo sé que aquí todos estamos enfocados en hacer lo correcto. Pero puede pasar que por nuestras creencias o círculo cerrado estemos haciendo lo incorrecto. Por lo tanto, tenemos que abrir nuestro círculo para hacer lo que le dije hace unos minutos. Preguntar cómo me están viendo los demás. Ese es ejemplo de humildad. A nuestros hijos decirles cómo me ves como padre, a nuestros padres decirle cómo me ves como hijo, ¿no? Nuestra pareja, nuestra esposo, tiene que darnos una opinión de cómo nos está viendo, porque podemos estar creyendo que estamos bien, pero no nos ven así, ¿no? O incluso podemos estar haciendo bien las cosas, pero no nos ven de esa manera. Se llama percepción social. Debemos actuar con compromiso. Estamos comprometidos desde las semanas anteriores a ser líderes estratégicos. Para eso estamos trabajando y en eso vamos a seguir trabajando nosotros. Tenemos que actuar con honestidad. No solamente honestidad significa no cometer algún ilícito, sino que seamos conscientes que estamos haciendo buenas acciones, ¿no? En la creencia que lo estamos haciendo bien con nuestros valores y los valores de los demás. Desde un punto de vista ético, siendo la ética relativa, tenemos que adentrarnos a los criterios de nuestra cultura en la cual estamos desarrollándonos. Ser claros lleva a tener inspiración, genera inspiración. La claridad genera inspiración para nosotros mismos y para los demás. No está de más aclarar los asuntos o las cosas de vez en cuando. La autenticidad significa ser y no fingir, ¿no?
Ustedes habrán notado en el círculo de amigos o familiares que a veces las personas con ciertos grupos son felices, se ríen mucho y con otros grupos reniegan. Eso no es ser auténtico, ¿no? Y eso es lo que debemos evitar, ¿no? Tener una horizontalidad en la forma en que nos relacionamos con todos. Ser elásticos o flexibles, digamos, porque tampoco todos no pueden ser perfectos. Las personas tienen que cometer errores y los van cometiendo de manera, digamos, consciente o inconsciente. Entonces hay que ser flexibles y en el momento oportuno hacer la corrección. Ser claros e íntegros también genera confianza. Y eso es algo que ustedes van a poder ir asimilando, valorando y aprovechando en la medida que lo vayan practicando conscientemente, ¿no? Bueno, entramos a ver lo que es la actitud física. El aspecto físico le permite a las personas poner en práctica las destrezas del conocimiento emocional, desarrollando mayor autenticidad y credibilidad. Sí hay una relación entre la presencia física y la emocionalidad. Las personas descuidadas físicamente se sienten cansadas. Entonces hay que ver la relación entre esto, ¿no? Eso no quiere decir que todos los delgaditos o flaquitos también son tienen muchas condiciones de ser líderes. No. Sencillamente que el exceso de descuido de la persona influye también en la capacidad del líder. Porque el líder tiene que estar en movimiento, el líder tiene que estar permanentemente visitando de manera dinámica a todos, ¿no? Esto mejora el círculo de confianza de la persona. También se llama radio de confianza. Llevarse bien, tanto interna como externamente, mejora la capacidad. Una de las características de las personas que se descuidan del aspecto físico es que se están castigando. Por algún motivo que en su niñez creen de que ellos han fallado, no se cuidan físicamente. La obesidad responde a problemas psicológicos asumidos en la etapa de la infancia. Y el ser obeso es contraproducente, ¿no? Y muchas veces estas personas no terminan de perdonarse y toda la vida siguen con este autocastigo, por ejemplo, ¿no? Estando en el aspecto contrario, físicamente bien, estás más predispuesto a tener elasticidad, entusiasmo, a ser más, digamos, asertivo, que es un tema que van a tocar la siguiente sesión, ya, ¿no? La asertividad. Y estar predispuesto a enfrentar retos permanentemente. Por lo tanto, el cambio va a ser una forma natural de vivir. O sea, lo físico se refleja en lo emocional y viceversa también, ¿no? Cuando hay un problema, por ejemplo, las personas con buen aspecto físico reaccionan más rápido y de mejor manera. Hay una correlación entre esas dos situaciones. Ahora vemos acá el círculo de intimidad, el círculo de confianza, el círculo de poca confianza, el círculo de muy poca confianza y el círculo de desconfianza, ¿no? Sería bueno que ustedes en algunos breves segundos anoten ahí nombres, ¿no? De repente no nombres, sino personas. Por ejemplo, en el círculo de intimidad yo pondría acá a mis padres, mis hijos, mi esposa, ¿no? Círculo de intimidad, padres, hijos y esposa. Ahora, de repente ustedes no están de acuerdo con eso, ¿no? De repente dicen círculo de intimidad, mi esposa, y mis hijos pasan a ser confianza media. No sé qué opinan. Porque en los círculos de intimidad primarios están los confidentes. Son aquellas personas a las cuales tú le puedes decir, mira, me duele el estómago, siento tal síntoma, ¿no? Tengo escalofríos. Por eso se llama de intimidad, o cosas más delicadas. En el círculo de confianza media es a nivel de amigos. Pero si para ti tus familiares son amigos, entonces con ellos no vas a compartir todas tus intimidades físicas, biológicas, fisiológicas, o emocionales también, ¿no? Si los pones a nivel de amigos, es aquel que puedes llamar en algún momento y decirle, mira, estoy corto de dinero, o necesito tal servicio, o algo que tú tienes, lo podemos compartir. Esa es confianza media, ¿no? También hay poca confianza, por ejemplo, en el aula de 40 personas, son compañeros de aula.
pero no todos son amigos. No me equivoco, ustedes me tienen que decir, ¿no? Somos compañeros de aula, pero no todos son amigos, salvo que estemos en un grupo más elaborado, de tipo más, digamos, más sincero y profundo, como por ejemplo las logias, ¿no? Círculos de muy poca confianza son los conocidos. Por ejemplo, en el barrio vecindario tenemos conocidos. A veces tenemos amigos. Nos hacemos compadres con el de la izquierda, a la derecha, pero con el resto somos conocidos. Incluso no los dejamos entrar a casa. Nos sentimos incómodos si quiere venir a visitarnos. Sencillamente no nos predisponemos a hacer. ¿Por qué? Porque el líder puede visualizar el futuro con mayor claridad que las otras personas. ¿Por qué el líder puede visualizar el futuro? Porque está haciendo estudio, está viendo cómo se comportan las personas, qué habilidades tienen, qué les falta. Está siempre tratando de motivarlos. Una característica de ustedes es que siempre estén tratando de felicitar a las demás personas. Poníamos el ejemplo hace unas horas. Dile a la persona que te encuentras en la calle, qué bien te ves, aunque no se vea bien. Ojo, díganle a las personas, ese vestido te queda excelente, maravilloso. O tu amigo, ¿no? Qué bonita corbata tienes. O a tu amigo que no usa corbata, tan bonitas tus zapatillas, por ejemplo, ¿no? El líder siempre está tratando de que las demás personas, digamos, se sientan bien. Porque esa persona necesita motivación. Se ha asesorado a muchos candidatos a las municipalidades, al sillón municipal, y hemos logrado que sean alcaldes. Entonces, en esos casos, en los cuales somos asesores de imagen, estoy totalmente de acuerdo en que tenemos que decirle a la persona cómo debe vestirse y si lo ha hecho mal, tiene que cambiarse. Pero si nosotros estamos yendo, por ejemplo, a visitar a un enfermo al hospital, tenemos que darle ánimo, ¿no? Más que mentiras, no son mentiras, son aserciones, como van a ver en la próxima reunión con el doctor Orlando, son comunicaciones asertivas, ¿no? Mentiras piadosas, como se llama. Digamos que sí, ¿no? Que tienen la finalidad de levantarle el ánimo a las personas con las cuales nos vamos a comunicar. En este aspecto ya podemos ir conversando de que los líderes tienen que manejar la visión y la pasión, ¿no? La visión ya está determinada, hacia dónde queremos llegar. Queremos llegar hacia tal punto, en tal momento, con ustedes. Y tenemos que irlo desarrollando de una manera apasionada, porque si nosotros lo hacemos de manera desmotivada, esa desmotivación se va a reflejar en todo. O sea, los colaboradores perciben inmediatamente cuál es tu estado de ánimo, si es positivo, negativo o asertivo. De tal modo que no les podemos engañar en ese aspecto. De cómo le hablamos, de cómo nos comportamos, va a depender que esas personas, digamos, en grupo social, pequeño o grande, se predispongan a trabajar más. Recuerden que, por ejemplo, en las actividades complejas como son la minería, por ejemplo, el trabajo en espacios confinados, en condiciones donde el riesgo es alto, el líder tiene que ser muy cuidadoso porque de por sí las personas siempre están tratando de protegerse. Bien, entonces, ¿qué habilidades tienes que desarrollar? Inteligencia emocional, ya la hemos dicho, hay que aprenderla, hay que practicarla, hay que tener, digamos, gestión de emociones. Y eso es muy importante saber de qué estamos hablando, ¿no? Por ejemplo, el enojo, la alegría, son dos emociones opuestas y que deben estar, digamos, siendo usadas en el momento oportuno de manera inteligente. Hay que tener la capacidad para determinar metas y objetivos. No todos tienen la facilidad para plantearse metas. Las metas tienen que ser, digamos, coherentes. La excesiva producción de algo en una fábrica puede llevar a los accidentes. Ahí estamos totalmente de acuerdo en el sentido de que el líder tiene que ser consciente con lo que se quiere lograr, ¿no? Hay que planificar el desarrollo. Es decir, tenemos que hacer una estructura de lo que queremos lograr, un tiempo, un cronograma, quiénes van a realizar esta tarea y qué recursos necesitamos para
poderlo emplear. De tal manera que aquí hay un pequeño ejemplo que lo vamos a ampliar en las separatas para que ustedes lo puedan usar y puedan ir anotando qué objetivo quieren lograr, los 5 pasos o más o menos que tienen que realizar, cómo lo vas a medir, o sea, el indicador mide el paso que vas a dar, cantidad, tamaño, peso, distancia, etcétera, y cuándo se tiene que lograr. Cada una de nuestras acciones como líderes tiene que encajar en un cuadro, y este esquema está acá. Por favor, se lo vamos a pasar después también más ampliado, de tal manera que ustedes lo empiecen a utilizar de manera cotidiana, si es posible, ya sea escrito, hoy día como hay tantas acciones digitales, incluso hay software que nos permiten hacer estos planes de manera más fácil, ¿no? El líder tiene autoconocimiento proactivo. Un buen líder debe ser consciente de sus virtudes y debe sacarles el máximo provecho. Obviamente también es conocedor de las debilidades que tiene, pero siempre debe estar luchando para evitarlas, ¿no? Para controlarlas. El líder siempre es consciente, o casi siempre tiene que ser consciente de lo que está haciendo, ¿no? 5. Autodesarrollo y asistencia a los demás, a los compañeros. Es capaz de crecer mientras ayuda a que los demás desarrollen, junto con los demás. Lo contrario no funciona, si no te van a decir que eres un líder falso, un líder impuesto, un líder antidemocrático, ¿no? Tienes que llevar a todos al crecimiento de manera paulatina. Para mejorar, no tienes que estar a la defensiva, es decir, no es necesario que en todo momento estés tratando de imponer tus pensamientos, porque, digamos, las demás personas pueden percibir algo negativo, ¿no? Que no es cierto, pero pueden percibir, ¿no? Hay que tratar que todas las personas del equipo se sientan útiles y valoradas. Es decir, todos tienen la misma prioridad o posibilidad de participar, de exponer sus puntos de vista, porque todos tienen alto valor en el equipo, en el trabajo, en esta reunión, etcétera, en la familia, ¿no? Debes tener responsabilidad, repetimos nuevamente, ¿no? Es consciente de que su posición en el grupo le confiere poder. Es muy importante saber que tienes poder porque estás dirigiendo a los demás, ya sea porque te han impuesto o ya sea porque naturalmente fuiste elegido como líder, estás en una posición de privilegio. Debes saber emplear esta posición para beneficiar a todos. No hay que ser egoístas y usar la posición para solamente resaltar uno, ¿no? O dinamizar nuestras capacidades. En el driver hay información, sí, vamos a colocar ahí, o ya han colocado las ayudas necesarias que complementan esta conversación del día de hoy. Bueno, ya para ir terminando, el líder tiene que estar de la mano con la innovación. Es necesario que estés tratando siempre de hallar nuevas y mejores formas de realizar las actividades, ¿no? Las personas que se conforman con lo mismo como se hacía siempre, digamos que tienen que cambiar de actitud para ser los líderes estratégicos. Este rasgo es fundamental en el contexto de una sociedad que avanza a marcha forzada, con cambios constantes en la tecnología, las comunicaciones y la alta competitividad. Cada día va a haber más cambios disruptivos que van a ser increíbles, por ejemplo, ¿no? La teletransportación en los próximos siglos va a ser una realidad. Imagínate que hace 50 años, ¿no? Yo ya tengo más de 60, hace 40 años cuando se empezaron a enviar documentos a través de la internet, era increíble que un documento que esté acá impreso pueda llegar a otro lugar también impreso. Eso es parte de la descomposición, digamos, que nos permite la tecnología de la informática, ¿no? Pero muchos años atrás era imposible de creer. Ejemplos como esos hay muchos. Entonces el líder se distingue porque es innovador o no es innovador. Un líder innovador siempre va a estar a la cabeza y va a estar influenciando naturalmente a todos.
el auténtico líder no permanece en su zona de confort, más bien le incomoda estar en la zona de confort y siempre está buscando que hacer algo nuevo y se lanza a proponer nuevas tareas. Thomas Alva Edison, Albert Einstein siempre estuvieron de acuerdo en que si tú seguías haciendo lo mismo de la misma manera ibas a llegar a los mismos fracasos, ¿no? Pues hay que ir cambiando las formas en que hacemos y decimos las cosas. Tengo la seguridad que cambiando o innovando los procedimientos vamos a llegar a resultados más rápidos, más prontos y más rentables, que es lo que queremos desde el punto de vista de líder estratégico. La información que cada día nosotros estamos tratando de asimilar de manera más rápida, porque llega tanta información a través de los diferentes dispositivos y adminículos que tenemos a nuestro alrededor, que no la usamos completamente, ¿no es cierto? Y el carisma ya hemos dicho, es manejable. Es bien difícil manejar el carisma. A veces sin querer nos hacemos antipáticos ante las situaciones, ¿no? Entonces el carisma se compone de la presencia, cómo tú te exhibes ante los demás, cómo te reciben los demás, con características, digamos, que te hacen reconocible, tanto en tu forma de andar, hablar, etcétera, ¿no? El nivel de la voz, la frecuencia de la voz, etcétera. El afecto que irradias hacia los demás. Por eso las grandes marcas como Coca-Cola, por ejemplo, eligen pues al oso polar, que se ve como un oso cariñoso, se ve, no quiere decir que sea cierto. Coca-Cola utiliza la imagen de Papá Noel, porque se ve como persona carismática. Eso no quiere decir que todos los abuelitos sean carismáticos, la mayoría sí. El carisma tiene que ver con el poder. Ser carismático te da poder. El carisma puede ser entrenado socialmente y mostrando el interés auténtico por las demás personas. Se relaciona el carisma con la ausencia de egoísmo, factor que es decisivo a la hora de percibir a una persona como líder. O sea, si yo digo que no soy carismático, es porque estoy dando algunas muestras de egoísmo, y es posible que sea cierto. La personalidad de las personas es algo característico que define, individualiza el conjunto de rasgos que definen el comportamiento de cada uno de nosotros. Antiguamente se creía que para ser líder tenías una característica de personalidad o de rasgo bien marcada. Entonces, antiguamente, estamos hablando nomás de hace 200 años en promedio, ¿no? Se creía que si nacías con ciertas actitudes y aptitudes físicas, ya tenías la posibilidad de ser líder. Se creía eso. Hay muchas teorías administrativas que funcionaron en base a esa creencia. Hoy en día sabemos que no es necesario. Todos pueden ser líderes sin necesidad de estarse preocupando por estos detalles de personalidad o de rasgo. Lo que hay que tratar es de mejorar permanentemente, ¿no es cierto? Y en ese aspecto, digamos que primero debemos entender nuestra personalidad para entender la personalidad de los demás. Entonces tenemos que tratar de empezar a conocernos. ¿Qué es lo que conocemos de nosotros, ¿no? De ahí que nosotros le estamos preguntando cómo te sientes, cómo te ven. Es necesario, digamos, que alguien nos esté diciendo sí, porque a veces no nos vemos como somos nosotros. Creemos que nos vemos bien, pero a veces no puede ser cierto. Entender la personalidad de alguien es importante, pues influye en su comportamiento y ayuda a explicar y predecir la conducta y el desempeño en el trabajo. El líder debe saber escuchar y tomar en cuenta todas las opiniones, individuales o colectivas, con las cuales está trabajando. Entonces ya es una, digamos, característica de que el líder tiene que estar predispuesto a escuchar. Un líder que solamente dice, habla y no escucha, va a tener problemas, y eso es lo que tenemos que evitar, ¿no es cierto? Algunas características de los líderes efectivos son, por ejemplo, gran energía, ¿no? Decíamos esto hace un rato,
Para tener gran energía tienes que tener una buena salud física, control de la situación, flexibilidad ante los problemas que se presentan en todo momento, en todo grupo hay problemas, hay que ser flexibles ante lo bueno y lo malo. Mostrar confianza permanente. Tienes que demostrarle a los demás que tienes confianza. Mostrarte estable en las emociones. No pasar del enojo a la risa abruptamente. Manejar tu inteligencia emocional. El día de hoy hemos visto la actitud emocional. Vamos a ir con las otras sesiones hablando de otras habilidades blandas. Mostrarte sensible con los demás. Sobre todo en esta fecha en que hay tanto dolor a nuestro alrededor, es importante demostrar. No basta con que tú seas sensible, sino que tienes que mostrar lo que eres así. Mostrar actitudes favorables, ¿no? Y no negativas. Aquí hay una pequeña corrección. Es decir, no es que seamos perfectos, no es que tú tengas solamente actitudes positivas. En algún momento del día, en algún aspecto de tu vida tienes algo negativo y eso es que hay que descubrirlo para minimizarlo. Y el líder siempre debe tener una posición de dominio. Temprano nos dijo Alejandro algo muy cierto: el líder tiene que influenciar a los demás y eso ya es una posición de dominio. Al comunicarse con los demás tiene que estar siempre controlando lo que dice y cómo lo dice, porque puede ser mal interpretado, para que en base a ese cambio que ustedes vean, ustedes puedan ver cómo se puede mejorar. El problema de tener poca confianza, si lo tuvieran, de estar desmotivados si lo estuvieran, es común, no es de alguien, es de muchas personas. Entonces tenemos que salir de ese círculo, digamos, de desconfianza poco a poco, pero siendo conscientes que lo podemos hacer. Muchas personas lo logran. El líder potencia sus fortalezas y subsana sus defectos. Esto es muy importante. Todos tenemos defectos y hay que buscar cuáles son esos defectos. Y la única forma de hacerlo es autoanalizándonos. O sea, si a veces no podemos nosotros comprender nuestro defecto, podemos preguntarle a los demás de nuestros círculos de intimidad, círculos de referencia, qué defectos ven en nosotros. Porque hay personas que creen que son perfectas, ¿no? Es bien difícil. Entonces hay que investigar qué defectos tenemos para irlos subsanando poco a poco. Carnegie es un psicólogo y el resumen de su teoría les he dejado en el video. Por favor, escúchenlo, véanlo, repásenlo, les va a servir bastante. Él dice también, ¿no?, que los triunfos y los errores nos enseñan. Totalmente cierto, porque los triunfos nos estimulan. Cada logro que tenemos nos van a estimular o a mejorar, y es lo que tenemos que compartir con nuestros seguidores. Todos los días dándole un abrazo, ahora de lejos no se puede, ¿no? Unas palabras bonitas para que se sientan bien. Entonces poquito a poquito va a ir subiendo como una escalera hacia una posición de estímulo positivo. No hay que ser soberbios, ¿no? No hay que pensar en la venganza, no porque te hicieron mal las personas alguna vez, te hicieron algo malo, te dejaron abandonado o te dejaron a tu suerte. No debe eso ser el norte de nuestra vida, eso ya fue el pasado. Tienes que sellarlo ahí en el pasado y empezar de nuevo. Vas a ver que vas a ganar más, muchísimo más, olvidándote de lo que ya pasó. Y en la medida que vayas aumentando tu edad en esta vida, 20, 25, 30, 40, vas a ir aprendiendo y conociendo muchas cosas nuevas y vas a poder comprender que lo que pasó fue parte de la vida y que no valió la pena encerrarse en ese círculo de rencor y de tristeza, porque hay mucho que ganar. Las personas tienen muchas fallas, no son perfectas. Bien, jóvenes, en las próximas reuniones vamos a ampliar los temas sobre valores de liderazgo y los diferentes tipos de liderazgo que se pueden presentar hoy día. Paralelamente hemos visto a los líderes falsos, como decía nuestro amigo Paul, que no son líderes, ¿no?, que son más que nada jefes autoritarios.
hemos visto que la posición del líder siempre se destaca, que el líder tiene que influenciar y convencer y persuadir a las personas para llevarlo a los aspectos más positivos necesarios, de tal manera que el líder siempre esté más adelante que los demás. Por eso se llama liderazgo estratégico.